Bueno, la verdad que siempre es un gusto estar en este programa y esta pregunta me lleva a una reflexión de tipo personal. Uno es un apasionado de la política, también del deporte. En definitiva, en ese sentido es la vida. Y definir esta construcción política para mí es todo un desafío, que me encuentro en un lugar fuerte, con entusiasmos y con una buena carta de presentación, porque este último trabajo legislativo ha sido muy intenso, muy prolífico. Hay cerca de 500 proyectos que pude generar de ley, de comunicación, declarativos. De eso me ha dado un ritmo y una perspectiva interesante del rol legislativo, y quiero avanzar en temas que han quedado pendientes, que creo que en ese sentido, en una renovación de mandato uno puede concretarlos, y más aún si uno puede hacerlo en un contexto distinto, porque esta tarea legislativa la desempeñé en un rol de lo que era ser minoría. Nosotros fuimos votados hace 4 años atrás para hacer un rol de oposición, y la sociedad nos dio esa tarea, que la ejercitamos como correspondía. Fuimos opositores, pero serios, responsables, con una mirada constructiva, no obstruccionista de lo que era la gestión de gobierno. Y la verdad que me gustaría ser parte de un gobierno del Frente Juntos, con ese eje en el justicialismo, con Omar Perotti gobernador, donde eso uno puede desarrollar las iniciativas legislativas en otro plano, en otra proyección de las mismas. En esto, entonces, hay mucho de lo personal, por esta pasión que uno tiene desde pibe. Yo empecé a militar, es cierto lo que decís, desde lo que era la juventud peronista, allá en la década del 70, y hoy uno sigue con los mismos entusiasmos, las mismas ganas y el mismo fervor, siempre dentro de la misma identidad política. Pues yo me considero en ese sentido claramente peronista, con una doctrina que sustenta mi pensamiento, pero también con una actitud dialoguista. No me interesa tener en esto una actitud hegemónica o de no escuchar al que piensa distinto. Creo que en ese sentido incluso hay que replantear mucho las actitudes que hicieron daño a lo que es la forma de generar política, porque plantearse la política sobre la base de ejercitar caminos destructivos es más o menos como siempre haciendo figuras futbolísticas, más o menos como cuando Bilardo jugaba con el alfiler al fútbol, y se puede ganar con esa metodología, ¿por qué no? Pero a mí no me gusta más el planteo para hacer un Menotti donde dice ganemos jugando bien, porque si se gana jugando bien, tiene otro sabor hasta el triunfo y mucha más proyección esa victoria. No es solamente un resultado que se puede dar construido con ese tipo de recursos. Me interesa entonces ser parte de una forma de hacer política que tenga esa mirada, esa forma, y lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. No, es difícil que ahí me encuentren en un tipo de posiciones agresivas. En todo caso, sí sostener las posiciones propias y las miradas críticas con toda la fuerza que hay que hacer. Cuando recuperamos la democracia fue un logro enorme, porque se terminó con lo que era la dictadura sangrienta que había empezado en el 76, y fue un paso de gran significación. Pero lo cierto es que han subsistido muchos de los puntos que la dictadura fue generando, entre ellos esa especie de victoria cultural que fueron planteando. Lamentablemente creo que han dejado secuelas que en el tiempo se han proyectado y que aún cuesta derrotarlas. Así que diría que nos toca un enorme desafío a quienes hemos sido parte y seguimos siendo parte de esta consolidación del sistema democrático, tratar de ir superando cuestiones que la afectan y que la van dañando, y que incluso hasta llegan a plantear posiciones desde la no política o la antipolítica, que no es otra cosa que una mirada de un profundo contenido antidemocrático, y van demoliendo este sistema. Así que quienes queremos la democracia debemos hacer un esfuerzo enorme para sostenerla. Entonces, cuidar este sistema implica seriamente afrontar debates sobre los temas estratégicos que el país necesita. Nosotros no puede ser que en democracia hayamos llegado a tener un 32% de pobreza en la Argentina. Esto está marcando entonces cómo el sistema está teniendo debilidades, cómo no fue posible desde la clase política darle otro valor a este sistema democrático. Así que creo que ese es el gran desafío. Este sistema no puede ser que entre en zona de dudas en cuanto a las bondades del mismo,
porque los malos políticos o las malas políticas van haciendo que la gente le tome bronca al sistema. En eso creo que tenemos que dar una batalla que es cultural, que es muy fuerte en lo político, en lo social, para que se recupere la credibilidad. Eso es un tema que hoy uno lo ve en la calle. La gente tiene que ir a votar, tiene que participar y lo hace porque está obligado, lo hace con desencanto. ¿Y cómo lo va a hacer con encanto si está viviendo una crisis enorme, un modelo económico nacional que lo está llevando a lo que puede ser un jubilado que antes pedía un crédito para poder comprar una heladera, una bicicleta, un viajecito de vacaciones, hoy lo está haciendo para ver si puede pagar la luz, si puede llegar a aguantar algunos días del mes con algún recurso en el bolsillo? Obviamente está pasando eso, esa persona, tener que someterse a este proceso electoral no lo va a hacer con buen ánimo, lo va a hacer con un gran desencanto, y eso uno lo percibe y a uno le duele. Nos duele, somos militantes, entendemos que la política tiene que generar para otro tipo de miradas por parte de la sociedad. Y sin embargo hoy estamos acá, en ese punto, y en este punto tenemos que ser más serios que nunca, más responsables que nunca, más éticos que nunca. Cuando yo decía recién que hay que ganar jugando bien, es porque creo que si hoy exponemos una nueva defraudación a las esperanzas de la gente, realmente estamos jugando con fuego. No se puede seguir violentando la paciencia de la sociedad con promesas altisonantes, con discursos engañosos. Yo en el plano político provincial, por ejemplo, una de las cuestiones que observo es que hace 12 años atrás vino Hermes Wiener diciendo que venían buenos tiempos para Santa Fe. Claro, pasados ya 12 años, uno se pregunta dónde llegaron los buenos tiempos, por ejemplo, en materia de seguridad pública. No llegaron nunca. Las estadísticas son escalofriantes, los índices de criminalidad. Hace 4 años atrás vino Macri a decir que había que terminar con las grietas, que había que hacer un proceso nuevo, de cambio. La verdad, la grieta política, si la vía se profundizó, porque acá no hubo consenso, no hubo diálogo, no se hubo otra cosa que buscar imponer con decreto de necesidad de urgencia medidas que encima eran antipopulares. Pero además se agravó la grieta social, la peor de las grietas. Hoy cada vez son más los que tienen menos y menos los que tienen más, y esto está ahondando una situación realmente muy, muy fea, muy preocupante. Entonces, estas cuestiones son defraudaciones a las esperanzas de la gente, porque cuando la gente vota, vota confiado en que se van a dar respuestas positivas. Y lo que está pasando hoy en el país es justamente una situación de mucha desazón por parte incluso de quienes votaron, por ejemplo, a Macri. Esta desazón es producto de la defraudación, del engaño que se hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros, desde el Frente Junto en este caso, o desde el peronismo que yo pertenezco, o la fuerza política que uno integra siempre con ese ánimo frentista, no hacemos las cosas bien, trabajando un proyecto serio, integrador, que sea inclusivo, abriendo la mirada, los oídos y los ojos a esta cuestión social y ser respetuosos de una agenda que priorice las demandas de la gente, estaríamos equivocándonos muchísimo. Creo que es el momento para que se actúe con este nivel. No hay lugar para otra cosa. Otra cosa sería temerario. Siempre he defendido los derechos humanos como concepto, y el principal derecho humano que hay que defender es el derecho a la vida. Entonces así, ¿no? Se puede discutir esa cuestión. Ahora bien, el bebé por nacer es una vida, De esto está dicho no del concepto solamente religioso, está hecho del punto científico, biológico, embriológico. Además está lo ético, lo filosófico, pero es una vida, un ser humano, un ADN distinto al de la madre. Entonces ya nos encontramos ahí ante una situación concreta. Frente a ese hecho concreto, uno puede decir, el valor vida es uno, el valor de la elección, vida o muerte, ¿cuál es el prioritario? Yo particularmente creo que lo principal es el valor vida, defender ese valor. La otra cuestión es la elección, vida o muerte de ese ser humano. Yo creo que en esto no puede haber dudas. Primer valor a defender es ese. Entonces el Estado tiene que poner en marcha políticas que busquen apuntalar eso. Entonces de pronto hay que discutir hasta una nueva ley de adopción, que sea de otro perfil, para plantear elementos. Hay que ver el Estado cómo no abandona a la embarazada que está en situaciones de soledad o de angustia. El Estado, en este Estado, tiene que tener en ese sentido una clara mirada de hacia dónde quiere generar elementos protectivos. Y quiero plantear en este sentido el proyecto de ley que
hice ingreso a la legislatura, cuando dice Santa Fe Provida es para que el Estado provincial ponga en marcha mecánicas que apuntalen esta cuestión desde este enfoque. Este enfoque es entonces el que tiene que ver con cuál es el valor principal que uno defiende. A partir de ese valor vida después entran los otros derechos humanos. Derecho a la propiedad, derecho a la seguridad, derecho al tránsito, pero el valor que surge, que es la madre de todo el valor de la vida. Sin vida no hay derechos. Este es un punto que de pronto entra en colisión con una especie de discusión acerca del progresismo. Este progresismo que exige del Estado políticas claras, concretas, rigurosas, fuertes en algunas áreas, en este tema deja todo librado a la buena voluntad del particular. Yo creo que en ese sentido es una idea de un Estado ausente, y lo demostró el gobierno nacional de Macri, que planteó por un lado la despenalización del aborto y simultáneamente que habilitó ese debate, suprimió el Ministerio de Salud y lo degradó a categoría de una secretaría, con lo cual marca una forma de encarar el tema que creo que se van vinculando. Hay una idea de generar un modelo distinto que creo que responde a una incluso serie de búsquedas de otros poderes que están planteando hasta con una situación distinta en cuanto a la natalidad de los pueblos, que tiene que ver con un viejo proyecto de Robert McNamara y el Banco Mundial. Así que si uno profundiza en esa dirección, vamos a encontrar que la usina generada de esta idea responde también a un parámetro que no hace precisamente al crecimiento de los pueblos del tercer mundo, o los pueblos que pertenecen a no los países centrales. En esto siempre uno recuerda al mismísimo Perón, que hablaba de esta cuestión con mucha claridad en su último trabajo, Proyecto Nacional, acerca de cómo cuidar nuestro crecimiento poblacional y cómo estar atento a este tipo de proyectos, de mensajes que de un modo u otro van a buscar otro tipo de cuestiones. Dicho esto, también quiero avanzar más allá cuando digo el proyecto por la vida o pro vida. También hay que plantear políticas activas para defender a los jóvenes, a lo que tiene que ver con esta adolescencia, juventud que a veces se ve frustrada en sus expectativas, sus horizontes, o reprimidos en sus aspiraciones. Cuidar también a los adultos mayores, los ancianos, que son, como dice el Papa Francisco, víctimas de la cultura del descarte que ofrece esta sociedad materialista. No producen, no sirven, afuera. Esta idea de desconsideración es un tema que también lo estoy planteando para que todo lo que tiene que ver con las políticas del Estado aseguren el concepto de la vida en su etapa primaria, del bebé por nacer, y todas las etapas de la vida hasta su muerte natural. Desde este lugar uno plantea Santa Fe comprometida por la vida. Este es el concepto global del cual uno parte como primer punto de partida. Otros parten de otro lugar, y entonces estos puntos de partida generan después políticas que se van direccionando a partir de ese pensamiento. Yo en esto he querido ser claro en esta campaña, porque también creo que en esto hay que serle a la gente muy sincero acerca de qué es lo que se piensa, y yo voy a buscar consenso en torno a esta idea. Bueno, que la gente sepa que está votando a alguien que realmente piensa así. Ya ni siquiera es un tema bueno, algunos dicen no conviene, este tema está instalado, la sociedad quiere claridades, y bueno, yo tengo esta mirada. Algunos de estos ejes uno pudo hacerlos avanzar hasta la media sanción. Por ejemplo, la nueva ley de transporte de pasajeros interurbano en la provincia de Santa Fe. Soy presidente de la Comisión de Transporte y allí trabajé este proyecto porque Santa Fe tiene una ley que data de 1935. Hay nuevas modalidades prestacionales, hay exigencias que tienen que ver con estos tiempos, que me pareció oportuno darlas en un nuevo proyecto de ley donde, por ejemplo, hasta el concesionamiento de los corredores o rutas se hacía por licitación, y no como se hace actualmente por una concesión temporaria y provisoria. Este proyecto de ley de transporte llega a tener media sanción hoy, y es una de las ideas que quiero que se plasme como ley. Ojalá lo logremos este mismo año a pesar del hecho electoral. ¿Y por qué? Porque hay una fuerte demanda de la sociedad, de los usuarios, por mejores transportes, por mejores unidades, porque se cumplan servicios,
condiciones de seguridad, higiene, y además porque después de lo que fue la tragedia del Monticas, esta provincia no puede admitirse no tener una nueva ley de transporte actualizada. Esa tragedia fue un antes y un después. Fue un hecho que marcó que se dinamizaran esos proyectos. Yo lo había presentado antes. A partir de ahí adquirió una dinámica el tratamiento, que es porque, lógicamente, no puede ser que no tengamos una ley de transporte correcta para la provincia. Ese es un tema que me interesa. Me interesa también que se avance con juicio por jurado popular. Me interesa que pueda salir pirotecnia cero para la provincia de Santa Fe. Esto hoy veía a los futbolistas ya con los gestos en sus oídos, como una premisa que días atrás fue en todas las canchas de fútbol un gesto muy valioso por parte de los futbolistas. Pero eso es proteger a los autistas. Entonces digo, si van a proteger a los autistas, los señores periodistas deportivos, por ejemplo, que valorizaron ese gesto de los futbolistas, también empiezan a hacer la prédica que no a la pirotecnia, porque es lo que más perjudica a los autistas, que sufren ese impacto ambiental. Digo esto porque es una cuestión que hay que ir avanzando en el conocimiento del por qué uno plantea pirotecnia cero. Pues se está cuidando el medio ambiente, se está cuidando la salud de la población y de los chicos autistas en particular. Y otro tema que me parece importante decirlo, tiene que ver con que el tema tarifario no lo pudimos discutir. Nosotros presentamos, incluso los legisladores de la oposición, todos juntos, un proyecto de una nueva forma de plantear las tarifas en servicios de energía eléctrica y de agua en la provincia, y eso, aún habiendo hecho un esfuerzo común todos los legisladores de la oposición, no pudimos lograr siquiera que se tratara. El oficialismo provincial, el gobierno progresista, del Frente Progresista, no admitió revisar esto. Esto que yo no digo que el gobierno provincial sea el responsable. Responsable es el gobierno nacional con su matriz ideológica, estar al servicio de los grandes grupos concentrados, estar al servicio de este endeudamiento irresponsable externo. Este gobierno que generó una bicicleta financiera donde ya no hay más lugar a la producción. Este gobierno nacional hizo un ajuste salvaje que recayó sobre los sectores más débiles. Este gobierno hizo eso y las tarifas entonces se avanzaron, crecieron de forma enorme. El gobierno dispuso la quita de subsidios. Todo esto lo hizo la Nación. Obviamente yo no responsabilizo de esto al IPS y al gobierno provincial. Lo que sí digo, que este gobierno provincial tenía que haber actuado de otra forma frente a este contexto, frente a este hecho. Le tiramos sugerencias. Si no era nuestro proyecto que planteamos un fondo compensador que atendiera las necesidades de los usuarios santafesinos, del pequeño y mediano comerciante, la industria, hubiese hecho otro proyecto mejor. ¿Por qué no? Si no era esa, una idea mejor, pero algo había que hacer. Y lo único que hizo este gobierno santafesino fue hacer un copio y pego como se hace en Facebook. Macri, Aranguren, Macri, Guasel, los que fuesen, crearon ese modelo. En Santa Fe, el modelo se agudizó todavía, le sumaron más ítems, cargas que son una especie de secreto de Estado. Uno intuye que tienen que ver con cargos gerenciales enormes en su volumen. Lo cierto es que las tarifas no bajaron, crecieron. Ya crecían antes que se quitaran los subsidios también, Así que tampoco es cierto que crecen porque hubo quita de subsidios, ya crecían de antes también. Y esto afecta a todos. Y frente a esta cuestión no hemos visto que el gobierno de la provincia haya reaccionado más allá de plantear una tarifa social. Una tarifa social que por otra parte está buena como idea, pero se hace en un contexto donde crecieron tanto las tarifas que la verdad que aún así es insuficiente para los beneficiarios. Nosotros no pudimos lograr retrotraer tarifas, no pudimos lograr que los aumentos se diesen a partir de un criterio que planteamos en la ley. Son servicios públicos esenciales, tanto agua como luz. Por lo tanto hay que garantizar su accesibilidad a todos los santafesinos, no a unos pocos. No pudimos lograr que haya un modelo distinto y eso forma parte entonces de una de las cuestiones que ojalá uno pueda conseguir. Una mirada de este tema tarifario es fundamental para la provincia de Santa Fe y es uno de los ejes que voy a trabajar. Como también tratar de consolidar la ley de autonomía municipal. Este viejo proyecto no es mío, lo empezó Lisandro de la Torre. Este viejo proyecto que además en la Constitución de 1853 ya está escrito, 1853, Constitución Nacional. Santa Fe adhiere a esa Constitución Nacional. Aún así en Santa Fe no tenemos la ley de autonomía. El socialismo, antes de llegar a la provincia, desde la Municipalidad de Rosario, exigía la ley de autonomía municipal. 12 años después no la han instrumentado ni cumplido. Entonces, estas son las cuestiones que uno quiere realmente propiciar, algunas de ellas, hay otras, pero básicamente forman parte de la tarea legislativa y por supuesto también acompañar las inquietudes de la región, ¿no? Me
gustaría un justicialismo que pueda convocar una gran primaria. Esto creo que es el escenario ideal, donde todos puedan confluir. Estoy en ese sentido con cierta expectativa porque esto va a cerrar en junio y falta todavía tiempo para ver cómo se puede dar ese diseño. Así que tengo la expectativa aún latente. Espero que se pueda dar. Algunos indicios pareciera que sí, otros que no, pero obviamente sería lo ideal. Sería lo ideal porque creo que se impone la unidad integrando distintas miradas, unidad en la diversidad, como decimos, porque es fundamental que el gobierno nacional cambie de signo, porque el derrotero que plantea Macri o el Frente Cambiemos es un derrotero absolutamente comprometido con las políticas del Fondo Monetario Internacional, de modo tal que lo está llevando adelante en un riguroso plan que tiene un claro destinatario para ser beneficiario. Es el sector de los grandes grupos concentrados de la economía, los especuladores, los grandes bancos. Esos son los sectores beneficiarios. Y este gobierno nacional también tiene en claro el rumbo para decir que los perjudicados son los sectores de las economías regionales, los sectores de la producción y el trabajo. Y obviamente uno tiene que ser capaz de generar otra opción para la Argentina. Así que en eso creo que mi expectativa es que se pueda armar un gran frente político que integre a todos los sectores de un pensamiento común, que sea, por supuesto, en defensa de lo nacional, en defensa de la producción, en defensa del trabajo. Y claro, todos tienen que ser parte del proceso. Yo no descarto una gran primaria, y con otros nombres además. No lo descarto, porque me parece que la realidad también está obligando a algunas cuestiones. No descarto que Massa sea parte de ese gran esquema, la Baña también. No descarto, más allá que son todos movimientos que hoy parecieran ser que son irreductibles en algunas cuestiones. A la hora de la verdad me parece que se va a dar un proceso de integración que habría que ver cómo llega esa instancia para tener más en claro esta cuestión, quiénes son y quiénes no. Bueno, la verdad que hemos coincidido, primero en respaldar a Omar Perotti, candidato a gobernador, que ese es un punto de confluencia. Luego también en el caso mío debo decir que José Freire en este tiempo ha demostrado capacidad para afrontar una crisis muy difícil. Eso es un punto que le juega a favor. Es un momento muy especial, no es un momento para improvisar situaciones, y creo que Freire tiene experiencia sobrada para el manejo de la cosa pública. Creo que ha dado a su gestión una impronta de dinamismo en los últimos tiempos que ha sido muy fuerte. Y por otra parte hizo todo esto en un contexto muy difícil, porque a mí me ha demostrado prácticamente José Freire que es capaz de afrontar estas circunstancias en cancha de escenarios difíciles. Esto es, el gobierno nacional de un signo, el gobierno provincial de otro signo, las dos fuerzas, Frente Cambiemos, Frente Progresista, unificadas en ser realmente adversas a lo que es el modelo de gestión de Freire. Es muy difícil, por eso valorizo aún más su gestión y cómo ha puesto a Venado Tuerto, a pesar de la crisis, en un punto realmente valioso. Así que por eso respaldo a Freire, y creo que en la confluencia con José también está el hecho de que yo estoy en este punto siendo el candidato a diputado de Venado Tuerto que encabeza una lista de diputados provinciales. Ese es un punto que también juega, porque no hay otros candidatos de la zona que sean cabeza de lista. De los 25 diputados que encabezan lista en la provincia, de la región de General López o de Venado Tuerto, el único soy yo. No es que no haya otros que estén en otras listas, algunos están en lugares más o menos expectantes, pero este desafío de encabezar una lista de diputados provinciales, la verdad que lo asumí yo, es fuerte, es alto, pero estaba en condiciones de hacerlo y cómo no hacerlo. La verdad que, por otra parte, menos mal que lo hice, porque no habría habido entonces otro diputado de General López cabeza de lista. Y es algo que me llama la atención. Este es el tercer departamento de la provincia. Rosario tiene como cabeza de lista desde Lipsi a Rubeo a Chumpitaz. Y puedo mencionar más que me olvido ahora, Lucila Di Ponti. Debe haber de la ciudad de Rosario cabeza de lista. De los 25, el
mayor porcentaje. Las otras casas listas son de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Entonces, en este caso, haber asumido este desafío, a mí me honra, me hace bien. La verdad que sinceramente tiene que ver con una especie de valor agregado que le doy a esta construcción provincial, que por supuesto uno tiene una mirada provincial, pero defender esta región por lo importante que es, realmente me genera un desafío que lo hago con mucho entusiasmo. Estas cosas también han jugado en esta charla que tuve con Freire, ser útil, seguir siendo útil a Venado Tuerto y a la zona, y desde este punto de vista pasé a ser el diputado que puede expresar esa posibilidad, y en ese sentido todo esto fue confluyendo para afrontar juntos, y así se llama el Frente Juntos, este momento político donde esperemos tener un buen resultado si la gente nos acompaña y si realmente quiere apostar a este proyecto que está desvinculado claramente de lo que es el modelo nacional y el modelo provincial. Somos otra opción que tiene un eje distinto.